Bienvenidos y bienvenidas a Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de el Fondo Rotatorio de Semillas. Sí, es un poco raro hablar de fondos rotatorios de semillas. Generalmente los fondos rotatorios son sistemas de microcrédito, ¿viste? Donde vos sacás un crédito en un fondo, lo devolvés y ese fondo vuelve a dar plata a otro que pidió el crédito. Así funcionaba la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, disuelta también por este gobierno. Pero estamos hablando de semillas y te explico por qué surgió esta experiencia, que hasta ahora estamos rastreando. Ha resultado por una necesidad que tuvimos, la Jaureche, el INTA, el Centro de Educación Agraria que funciona en el Parque Pereira, que tuvimos con los productores. La semilla pasó a ser un insumo muy, muy caro, porque básicamente en la parte hortícola las semillas son importadas, son híbridos y son dolarizadas, y los costos son altísimos. Entonces ahí hay una necesidad de adquirir semillas más baratas. Por supuesto recurrimos al INTA. El INTA tiene, el INTA La Consulta, una producción interesante de semillas hortícolas que son variedades, o sea que no son tan rendidoras como los híbridos, no son un Fórmula 1, pero vos podés replicar la semilla, te podés quedar con la semilla y la vas mejorando vos en tu quinta y vas generando el tomate que más te gusta a partir de la que tenés y tenés cierta autonomía. Los productores no están acostumbrados a las variedades, sobre todo el cordón hortícola acá de la zona platense, y creo yo de todos los cordones hortícolas, porque siempre han querido el Fórmula 1, ¿no? el híbrido. Pero ahora se les pone cuesta arriba. Entonces lo primero que nos pensamos, organicemos un sistema para traer esa semilla. Y la empezamos a traer, la semilla del INTA de La Consulta y de algunas organizaciones de productores que producen su propia semilla y las comercializan. Entonces empezamos a traerlas acá, fondeando, comprándolas a través de subsidios de la Jaureche, subsidios en su momento proyectos del INTA, y básicamente los mismos productos te la compraban, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era organizar el pedido y por eso elegimos algunos productores de cada organización. Pero después nos dimos cuenta que aún así había que poner plata y empezamos a tener de financiamiento del INTA absoluto sobre este tema y la universidad poco. Y los productores también les costaba adquirir la semilla. Y se nos ocurrió que podríamos hacer un fondo rotatorio. ¿Qué significa eso? Juntamos la semilla que habíamos comprado, que a veces podemos comprar de INTA La Consulta o de organizaciones de productores, y se la cedemos a un productor cuando la viene a pedir, a condición de que al final de cosecha nos devuelva el doble de esa semilla que le dimos. Por lo tanto, tiene que hacer semilla. Entonces capacitamos a algunos productores, algunos saben hacer semillas, otros no, porque están tan acostumbrados ya que han perdido ese saber de hacer semilla. Acostumbrado a comprarla, conseguirla, claro, y listo. Sí. Entonces tuvimos que capacitarlos, los capacitamos con gente de INTA La Consulta, para eso hicimos una capacitación virtual, le llamamos Cine en el CEA, el Centro de Educación Agraria, poníamos en la pantalla grande y los productores venían a escuchar y hacían preguntas. Eso quedó grabado en el canal de YouTube del CEA, que cualquiera hoy que está escuchando ahora Política y Verdura puede entrar, Centro de Educación Agraria Parque Pereira, YouTube, y ahí tiene la capacitación en semillas que dio el INTA La Consulta. Entonces, ¿qué hacíamos? Mirá, ¿vos qué querés? ¿Albahaca? Bueno, ¿cuánto querés? 100 gramos, acá tenés 100 gramos, me devolvés 100 gramos de semilla de albahaca y toma, mirate en el teléfono la capacitación para hacer semilla. Y empezó a funcionar. Había un problema. No todas las semillas se pueden hacer acá. Y algunas son muy difíciles de hacer y ya necesitas cierta expertise técnica. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden hacer porque todas? Acá hay mucha humedad, por ejemplo. Entonces se te pudre la cebolla, es difícil hacerla, ¿viste? Salvo que haya seca. Pero el tomate se puede hacer, el pimiento sí. Y algunas, la planta a veces no llega a dar semilla. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Entonces los productores dicen, mira, bueno, si no te animás, igual devuélveme de otra semilla que vos hagas habitualmente. Me sirve. La misma, el doble cantidad. Porque es necesario tener en el fondo semilla. Tal es así que tenemos, ¿sabes lo que tenemos? Bolsas y bolsas de acelga, que es una de las más son comunes. Son fáciles, ¿no? Hacer. Hay un top de fáciles y un top de difíciles, ya me di cuenta. La figurita difícil.
Pero bueno, la verdad es que está funcionando. Es increíble. Los productores se llevan la semilla, firman una especie de acuerdo con el Centro de Educación Agraria. Y al final de temporada, casi siempre esto es en los meses de febrero o marzo, o sí, básicamente, porque es cuando ya te pudieron dejar para que semillen, porque a veces tenés que dejar que la planta, por ejemplo, el zapallito, tenés que dejar unas plantas para que terminen en semilla y no lo cosechás para comer, ¿no? Pero casi siempre en febrero o marzo aparecen las bolsitas de los productores devolviendo y nosotros entregando y cambiando. La verdad que tenemos aproximadamente unas 30 y pico, casi 40 especies de semillas, variedades distintas. Y claro, tuvimos que ponerle el nombre del productor que la entregaba. Porque, por ejemplo, Cintia, me traes tomate platense. Claro. Cintia. Y de tomate debe haber un montón. Pero ¿por qué tuvimos que hacer eso? Porque mirá, si viene otro productor y entrego el tomate Cintia, vamos a llamarlo así, Sí. y no le funciona. ¿Es culpa mía? No, pará. Mirá, lo hizo fulano. Cintia, ¿qué me diste? Cintia. ¿Qué pasó, Cintia? Entonces hacemos una trazabilidad si hay un problema. Claro. Entonces tenemos muchas variedades, pero tenemos acelgas, te dije un montón de acelgas, pero tenemos acelga de Eduardo, acelga de Walter, claro, para tener la trazabilidad del producto. A ver cuál funciona. A ver cuál funciona. Y las que son de INTA a la consulta, que siempre tratamos de fondearlo. Ahora, por suerte, tenemos una cooperadora en el Centro de Educación Agraria que con unos fondos de la Dirección General de Escuela pudo comprar semillas y fondeamos las semillas más difíciles, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces, no es un banco de semillas donde conservas, porque las tenemos un ratito en frascos limpios, en un mueble seco, que ya lo estamos acondicionando, porque son las que no quedaron de una temporada a la otra, pero es diría, como una cama caliente, va rotando. Y es interesante porque el productor tiene una semilla que de buen costo, digamos, o sea, 0 pesos, no gasta nada, pero tiene el compromiso de devolver y siente esa responsabilidad de devolverlo, ¿no? Y tenemos esta capacitación que damos como para garantizar de que se haga bien en la semilla y no nos transmita virus, ese tipo de cosas. Pero podemos seguir la trazabilidad de la semilla que nos dio tal o cual productor, que a veces incluso cuando uno compra pierde la trazabilidad porque deja el frasco en algún lado y te vas a quejar al de la agroquímica y decís, no sé, viste, qué sé yo, no voy a hablar con la multinacional porque no te anduvo, le echan la culpa al productor. Y a veces la semilla que viene mala, entre comillas. Entonces nos permite también garantizar la calidad. Además me parece que más allá de lo mercantil promueve como cierto valor, ¿no? Porque hay una cosa entre lo solidario, lo soberano, esas cosas que se pierden, o la autonomía, cuando uno va, pone dinero, obtiene el producto y chau. Claro. Acá son todo un conjunto. Hay un compromiso con el otro. Cuando vos le decís a la gente, me tenés que devolver el doble, para así otros productores tienen... Entonces sí, perfecto. De lo tuyo, además. Claro, de lo es un tuyo, que es tuyo, te es el orgullo. Hay saberes que se van transmitiendo. Vamos a tener que hacer capacitaciones nuevas, con nuevas variedades que vayan saliendo. Ahora, por ejemplo, tenemos algunas no se reproducen como semillas, sino por fruto o esqueje. Tenemos, por ejemplo, papa del aire, tenemos papas del aire. ¿Papa del aire? Sí, es una planta tipo enredadera. Y ¿que dan papas? No son papas estrictamente, le dicen así, es un fruto carnoso. Sí, muy pero rico. Se come. Y esas no tenemos las semillas, tenemos las papas ahí. Entonces vienen, se llevan, la cortan, hay que cortarla de una manera para que brote. O sea, empieza a verse también esquejes y esas cosas, que esos son de movimiento más rápido. ¿Y hay otros fondos rotatorios en el país, en la región? No encontramos estrictamente esta figura. Sí hay casas de semillas. Sí. Por ejemplo, CEDEPO acá en la zona tiene... se llama Minca Semillera, un grupo de productoras que venden semillas, a ellos también le compramos para el fondo rotatorio y a su vez, pero es una casa de semillas donde tienen todas las semillas acumuladas, bien acondicionadas y sí, intercambian y comercializan. Pero no trabajan con el fondo rotatorio, devolveme el doble de semillas. Claro. Ese devolveme el doble de semillas hasta ahora no lo vemos. Es único. Y después hay también ferias de intercambio de semillas, cada productor hace lo suyo. Ahora se viene, siempre se hace en septiembre, el día de la primavera, más o menos, la fiesta provincial de la semilla acá en Buenos Aires, pero se hace en todo el país, hay ferias de intercambio de semillas, provinciales, regionales. Nos falta volver a hacer la nacional, que lamentablemente vamos a tener que esperar que se vaya este gobierno, pero la idea es que se vaya construyendo la Feria Nacional de Semillas como se hacía antes, al principio de este siglo.
Bueno, pero exactamente esto de el concepto de rotativo, de decir, che, bueno, yo me llevo esto y devuelvo, todavía no lo vimos dando vuelta. Y por eso nos parece una sugerencia interesante, porque no es hacer un banco donde tenés que tener ciertas condiciones para conservar la semilla y cierta gente dedicada a eso. Es simplemente, viste, bueno, yo dejo una hilera, esta lo tengo que devolver al fondo rotatorio y vuelve, ¿no? ¿Y cuál es el principal desafío, digamos, que se enfrenta al momento de decidir hacer este fondo rotatorio? Y bueno, el principal desafío fue la terrible, lo caro que resultan ser los insumos. Y es muy, muy caro, los productores están ahorcados. Invertir semejante dinero en dolarizados en la campaña, además con otros insumos, para después, con un mercado deprimido, casi no vender. Entonces estás muy mal, muy ciegamente. Además, siempre apostás a 2 o 3 productos y te contaba 55% menos de movimiento en el mercado central. O sea, hay una malaria impresionante de lo que es hortalizas y frutas. Entonces, ahí destrabas un cuello de botella. Che, bueno, vas a tener semillas, no vas a tener costo cero, necesitas laburo, capacitarte, y vas a tener productos más adaptados a tu finca o a tu huerta, y vamos a decirlo, los que son variedades y forma agroecológica tienen más gustos, más sabor, y empiezan a ser requeridos por los clientes. Nosotros ahora tenemos algunas variedades ya de la consulta instaladas en la zona que están funcionando en el fondo rotatorio. Y la verdad que funcionan muy bien. ¿Y qué se necesitaría para que el fondo sea más fuerte, para que se replique también en otros lugares? Para que se replique se necesita una institución confiable, como es el INTA, la Jaureche, y en este caso el CEA, el Centro de Educación Agraria, o una escuela agraria. Eso ya puede constituirse un foro. Ellos necesitan un lugarcito que no entre la luz solar, que sea medianamente oscuro, una habitación o un armario o algo, y después trabajamos con frascos secos, hay que conseguir frascos. Y ponemos silicagel en los frascos para absorber la humedad. Y las tenemos ahí, las semillitas, y una balanza, y después hay que hacer un formulario para llevar un control. Un Excel donde tenemos quién tiene que devolver en qué época, todos los teléfonos, cierta logística que lo tiene que hacer. Por eso el Centro de Educación Agraria lo hace con los docentes y los estudiantes que van al centro y las organizaciones que participan. Hay que encargarse de eso, y sobre todo en momentos críticos, fin de la temporada, verano y principio del otoño. Ahí es donde nos traen las semillas y ahí es donde se pueden entregar otra vez para ir preparando ya sea invierno como la nueva primavera. ¿Cuánto tiempo dura más o menos una semilla guardada en este sentido? No, si la guardamos bien, yo te contaba que alguna semilla puede durar un siglo, digamos. Si nosotros tenemos un frasco de vidrio bien desinfectado y seco, y con silicagel, algunas variedades pueden estar mucho tiempo, años, no hay problema, con capacidad de... Pero la idea no es que pase eso en el fondo rotatorio. No, claro. Ese es un problema que tiene el banco de semillas o la casa de semillas. Nosotros ahí quiero que salga, por eso permanentemente estamos estimulando a que vengan a buscar renuevan, las semillas. Claro. Sí, permanentemente. O sea, busquen y traigan. Ese es el concepto. Y me parece que es interesante que lo puede poner cualquier escuela agraria, hoy lo puede hacer. Y me parece que estaría bueno, porque además comienza a ver, por ejemplo, nosotros nos sorprende que de golpe avisamos, bueno, estamos en el CEA entregando semillas y se nos aparece gente de productores que hasta ahora nunca se habían acercado al lugar, y bueno, aumentás la cantidad de productores en conexión, ¿no? Me gusta, además el origen de todo, ¿no? La semilla, justamente. Claro, viste, arrancar desde ahí para reconstruir la patria.